Hola, muy buenos días. Nuevamente con ustedes, Fe Viva, en su canal Dios y la Religión Católica. Una cordial bienvenida a mis nuevos suscriptores. Saludos especiales a todos mis suscriptores. Que Dios esté con ustedes, siempre protegiéndolos, ¿verdad? En primer lugar, voy a leerles, síganme por favor en Salmos, en la palabra de Dios. Vamos a leer el octavo capítulo octavo de Salmos, que se titula La gloria de Dios y la dignidad del hombre. Señor soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra, tu gloria se extiende más allá del cielo. Con alabanza de los pequeños, de los niñitos de pecho, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos para acabar con rebeldes y adversarios. Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un dios, lo rodeaste de honor y dignidad, le diste autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todo, sobre las ovejas y los bueyes, sobre los animales salvajes, sobre las aves que vuelan por el cielo, sobre los peces que viven en el mar, sobre todo lo que hay en el mar. Señor soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra. Amén. Muy bien. Empezando el día, entonces, el tema de hoy es un tema que seguramente es un hecho que le ha ocurrido a muchos, a cantidad de católicos y no católicos. Voy a exponer un tema que en sí sería muy extenso, ¿verdad? Pero pues yo voy a resumirlo, voy a tratar de hacerlo simplemente corto como para que se entienda el mensaje, ¿verdad? Nos ha pasado a muchos, incluida la que está hablando con ustedes, ¿verdad? Y es el tema de la duda en la fe. En la palabra de Dios nosotros podemos encontrar muchas narraciones de personas que tuvieron dudas acerca de la grandeza de Dios. O sea, que tal vez eso sería un tema que sería tema de otro video, ¿verdad? Porque también es un tema muy extenso citar todas estas personas en la Sagrada Biblia. Eh, para empezar, o sea, les voy a dar un ejemplo típico. El ejemplo típico de dudas que aparece en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento es el referente a Santo Tomás, llamado el incrédulo precisamente. Él fue siempre muy pesimista en las cosas de Jesús, ¿verdad? ¿Recuerdan? Él dudó de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vemos en Juan capítulo 20, del versículo de 24 al 31. Es muy importante que lo lean. Juan capítulo 20, versículo 24 al 31. ¿Sí? Y, o sea, ¿se acuerdan cuando Jesús se apareció, cuando resucitó y se apareció a los apóstoles? Y el Tomás no estaba en ese momento ahí con ellos, y cuando él llegó donde con los demás apóstoles, ellos le comentaron pues que Jesús había resucitado, y él dudó, ¿verdad? Y fue cuando ya Jesús volvió otra vez con ellos, ya estando Tomás, fue cuando Jesús le dijo que metiera su dedo en la llaga, para que él creyera, ¿verdad? Entonces, solo cuando él lo vio, confesó su fe. De tal forma que por eso le llamaron el patrono de los teólogos. Es el ejemplo típico de duda. Fue un pesimista natural. Él siempre, a pesar de haber sido escogido como discípulo del Señor, siempre tuvo dudas. Entonces, imagínense nosotros, ¿cómo no vamos a tener dudas en algún momento de nuestras vidas? Y esas dudas, por supuesto, son el resultado de la falta de fe. Escuchen bien, la falta de fe es la que nos lleva a dudar, ¿correcto? Entonces, Jesucristo dijo, dichosos los que creen sin ver. Esas fueron palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué dice al respecto el catecismo de nuestra Iglesia Católica? Otro ejemplo, valga redundancia, sería el caso de Jairo. Recuerden la palabra de Dios. Cuando en la casa de Jairo se fomentan las dudas cuando le dicen a Jairo que murió su hija. Entonces él dice, ¿para qué molestar más al maestro? Eso lo vemos en Marcos capítulo 5, versículo 35. Pero el Señor le dijo que no temiera, que le bastaba tener fe.
Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica, decimos, nuestra vida moral, él dice, nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios que nos revela su amor. San Pablo habla de la obediencia de la fe. Eso lo vemos en Romanos capítulo 1, versículo 5, capítulo 16, versículo 26. Es importante que tomen nota de esas citas bíblicas para que después las puedan leer por sí mismos, ¿verdad? Entonces, San Pablo habló de la obediencia de la fe como la primera obligación. Hace ver en el desconocimiento de Dios, escuchen bien, hace ver en el desconocimiento de Dios el principio y la explicación de todas las desviaciones morales. Tal vez lo dije en una ocasión anterior, precisamente esa falta, no conocemos a Dios, por eso nos desviamos de la fe, ¿verdad? Eso lo vemos en Romanos capítulo 1, versículo 18 y capítulo 1, versículo 18 al 32. Nuestro deber para con Dios es creer en Él y dar testimonio de Él. El primer mandamiento nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe y que rechacemos todo lo que se opone a ella. Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en sus capítulos numeral 2087 y numeral 2088. Lo dice nuestro Catecismo Católico. Entonces, hablando de testimonio, aquí aprovecho de una vez para que tal vez dar testimonio de duda, de lo que es la duda. Yo toda la vida he dicho ser católica. Se me llenaba la boca diciendo que era católica, ¿verdad? Pero era una católica tibia, ¿cierto? Porque yo simplemente pues creía que con ir a misa los domingos ya eso era suficiente para mi fe. Y resulta que no. Precisamente por no conocer a Dios, he tenido muchas dudas en mi vida y comportamientos que no van de acuerdo a mi fe, ¿cierto? Cuando ya me llegó a mí la conversión, que eso, bueno, sería otra historia para contarles. Yo digo que la conversión, yo siempre dije que era católica, pero yo me convertí. Yo soy una de las tantas convertidas que hay, porque a pesar de que era católica, era una católica tibia, o sea, no era católica completa. Entonces llegó mi conversión. Ya cuando estaba en toda esa etapa de la conversión, tuve una visión muy importante que ayudó a confirmar mi fe, ¿cierto? Dios fue generoso conmigo, me otorgó esa gracia, esa visión tan, o sea, que yo sinceramente no le encuentro nombre que mi Dios me haya favorecido a mí con esa visión, ¿verdad? Que Él haya sido tan generoso conmigo porque yo no lo he merecido, ¿verdad? Un día yendo a la iglesia católica en una santa misa, llegó el momento de ir a la confesión, a la comunión. En el momento en que yo me dirigía en la fila, empecé yo a percibir un olor a sangre. Cuando llegué delante del sacerdote, era la primera vez que me ponían la patena, la copa con las sagradas hostias tan cerca de mi rostro, tan cerca de mi boca, ¿sí? Entonces yo pude observar todas las hostias y pude observar que tenían como si se les hubiera rociado algo rojo, como sangre. Rojo, pues fue una visión de un segundo, de un minuto, mejor dicho, un segundo. Yo me quedé, pero pues yo continué y yo dije, ¿sería que me pasó? ¿Sería que no me pasó? Mire, y todavía sigo dudando, seguía dudando, ¿verdad? ¿Y por qué fue esa duda que yo tuve? Porque yo tuve en un momento de mi vida, en el momento en que estaba en la etapa de conversión, un sacerdote que todo el mundo debe de conocerlo, mucha gente lo conoce, que es el padre Luis Toro. Él dijo en una de sus explicaciones que, porque alguien le preguntó que si ahora como no se da el vino, no sé el motivo porque ahora no se da el vino, algunas iglesias todavía lo dan, entonces que como solo se daba la sagrada hostia y no se daba el vino, entonces que estábamos omitiendo beber la sangre de Cristo. Entonces el Padre todo explicó que no, que en la sagrada hostia está tanto el cuerpo como la sangre, la carne y la sangre de Cristo. Y es lógico, ¿verdad? Pero más sin embargo, yo dudé. Yo pensé, dije, ¿será cierto? Cuando yo oí esa explicación pensé, ¿será cierto eso?
Y esa duda tan fugaz, a mi modo de ver, como tan pequeña, diría yo, pero tan grande en realidad, fue lo que llevó a mi amado a que mi poderoso Jesús sacramentado me mostrara que en ese pedacito de pan que yo iba a comer estaba también su preciosa sangre. Eso fue una visión, mejor dicho, lo más maravilloso que Dios pudo haber hecho por mí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como les decimos, nuestro deber para con Dios, como le estoy diciendo, le dije anteriormente, nuestro deber para con Dios es creer en Dios y dar testimonio de Él, ¿cierto? El primer mandamiento nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe y que rechacemos todo lo que se opone a ella. Por lo tanto, la fe es activa y no pasiva. Por eso cuando uno tiene dudas de fe, hay cosas que uno puede y debe hacer según la clase de duda que uno tenga. Entonces, ¿cuál es la duda de... O sea, ¿cuándo decimos que la duda es un pecado? Las dudas de fe que sufrieron santos como Santa Teresa de Lisieux o la Madre Teresa de Calcuta, podrían suscitar preguntas sobre qué dudas son pecados contra la fe. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la duda voluntaria respecto a la fe descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado y la Iglesia propone creer. La duda involuntaria designa la vacilación en creer, la dificultad de superar las objeciones con respecto a la fe o también la ansiedad suscitada por la oscuridad de esta. Si la duda se fomenta deliberadamente, puede conducir a la ceguera del espíritu. Eso lo vemos en el Catecismo Católico en el numeral 2088. El padre Jorge Lorín explica en su libro Para Salvarte, dice, si la duda no es voluntaria, sino una mera ocurrencia de las dificultades que a nuestro entendimiento se le presentan, no hay pecado. O sea, si no es que voluntariamente decir, no, es que esto no puede ser, o sea, estamos haciendo esa duda voluntariamente, ¿cierto? Entonces, si no es voluntaria, entonces no es pecado, o a lo más sería un pecado venial. Si ha habido una negligencia en resistir a la tentación, ¿sí? Entonces, si la vacilación llega a tomar por incierto lo que es dogma de fe, el pecado sería grave contra la fe. O sea, yo en el caso mío, el testimonio que yo les doy, lo que me pasó a mí, eso sería un pecado grave contra la fe, porque pequé contra algo que es dogma de fe, ¿sí? Entonces, también señala el padre Lorín en su libro que si a pesar de las dudas que uno experimenta, se fía uno de Dios que lo ha revelado y cree, no solo no hay pecado, sino que hay mérito. O sea, en el caso, por ejemplo, lo que le estoy, tal vez de lo que me pasó, lo que le ha pasado a muchos, ¿verdad? A pesar de la duda que yo experimenté, yo confiaba en Dios. Yo nunca he dejado de desconfiar de Dios. Toda mi vida he sabido y he confiado ciegamente en Dios, pero me faltaba algo que era para conocerlo completamente a Él, ¿verdad? Entonces, en ese caso no hay pecado, sino que hay mérito, como en el caso de las santas que les dije anteriormente. Tipos de dudas y qué hacer en cada situación. Según Antonio Arza, preguntas y respuestas en cristiano, esto es citado en el libro del padre Lorín, Para Salvarte. Si se trata de ignorancia, todo lo que voy a decir, vamos a decir entre paréntesis, entre comillas, porque todo eso es textual, ¿verdad? Si se trata de ignorancia y de que no sabemos cómo se pueden explicar ciertos hechos revelados por Dios, debemos estudiar y profundizar nuestra fe y no contentarnos con lo que pudimos estudiar de pequeños. Lo que yo siempre he dicho en mis videos, tenemos que investigar. Si alguien tiene una duda de algo, tiene que investigar, no se deje meter los dedos en la boca. Para eso Dios nos dio una inteligencia, ¿verdad? Por eso es el problema de muchos protestantes, porque ellos van a un pastor y les dice unas cuantas mentiras
y los creen a juntillas, sin tomarse en el trabajo de ver si lo que este pastor está diciendo es o no es cierto, ¿verdad? Y no solo a los protestantes, también le sucede a los católicos. Ahora, continúo. Si se trata de saber si alguna afirmación hecha por algún sacerdote es de fe, o más bien una exageración, también debemos profundizar y examinar sus afirmaciones, lo que le estoy diciendo. Así sea un sacerdote, nosotros tenemos que confirmar lo que esta persona está diciendo. Una persona me decía una vez que ella había consultado a un obispo sobre si ella estaba en pecado o no estaba en pecado porque estaba viviendo, bueno, pongamos un ejemplo, porque se había casado indebidamente, digamos, ¿cierto? No quiero especificar más al asunto. Pero entonces que esta persona tenía dudas si la forma de vivir que ella tenía con el compañero de su vida en ese momento era correcta o no correcta ante los ojos de Dios. Esta persona fue a un obispo. No se contentó con lo que el sacerdote le dijo y se fue a un obispo. Y el obispo le confirmó lo que el sacerdote le dijo. Mire el error en que caen los sacerdotes y hasta los obispos, no solo los sacerdotes. Le confirmó que no era pecado, que tranquila, que ella podía seguir viviendo en su pecado. Así sencillamente. Y esta persona, como se lo dijo un obispo, pues lo creyó, ¿sí? Y esta persona continúa en su pecado. Entonces, esta persona no ha querido investigar más, no ha querido saber más a fondo y continúa en su pecado con el riesgo de que pierda su alma simplemente porque un obispo se lo dijo, ¿verdad? Y eso no es así. Lo que está en juego es nuestra alma. Por eso debemos profundizar en los temas que tenemos o con las dudas que tenemos en nuestro corazón. Por algo Dios pone las dudas en nuestro corazón, ¿verdad? Bueno, continúo. Y por último, si sentimos esas vacilaciones o dudas que como ráfagas pasan por nuestra mente en ciertos momentos, debemos rechazar esas vacilaciones y afianzarnos en nuestra fe mediante una oración asidua y una conducta intachable que responda a esa fe que profesamos. O escuchen bien, nosotros no podemos actuar lo contrario a lo que es nuestra fe, ¿verdad? Si tenemos fe, debemos comportarnos de acuerdo con esa fe. Ahora bien, y la cuarta parte sucede que hay personas que llevan una conducta no adecuada a la fe y que esta disociación entre su fe y su conducta les produce dudas de fe, lo que les acabo de decir, ¿verdad? Generalmente estas dudas son interesadas, es decir, lo que buscan con esas dudas es justificar su conducta. ¿Se da cuenta el ejemplo que les acabé de decir? Esta persona tenía su duda de si estaba viviendo o no estaba viviendo en pecado, ¿cierto? Y se fue a buscar que le absolvieran esa duda, pero ¿con qué ánimo? Lógico, con el ánimo de superar esa duda que tenía, ¿sí? Y justificar la conducta que ha tenido y que sigue llevando, ¿verdad? Entonces, naturalmente el único remedio que tienen esas personas contra sus dudas es romper con esa conducta, indiscutiblemente, porque mientras sigan llevándola no podrán superar las dudas que no son más que una defensa falsa o búsqueda de justificación de la conducta. Esto que les acabé de leer se los leí textuales, ¿cierto? De los tipos de dudas qué hacer en las situaciones respectivas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, decidí este tema porque yo sé que en este preciso momento hay muchas dudas que hay en nuestra fe, en nuestra Iglesia Católica. Muchas dudas suscitadas por palabras del pastor principal de nuestra iglesia, del que supuestamente debería ser el representante de Cristo en la tierra, ha fomentado muchas dudas en muchas personas con las palabras que a veces dice que van contrarias a lo que es la palabra de Dios. Y esas dudas están arriesgando muchas almas. Por eso es importante que no nos confiemos, ni siquiera porque el Papa lo dice. Si nosotros crecimos
en una fe de acuerdo a nuestro catecismo católico, de acuerdo a nuestra iglesia católica, esas enseñanzas quedan en nuestro corazón, ¿cierto? Y si una persona, por más que sea el Papa, viene a decir lo contrario, lo que nosotros, las enseñanzas que nosotros recibimos, no podemos tener dudas. Investiguemos si es que nos viene la duda, ¿verdad? Definitivamente tenemos que investigar hasta llegar al fondo de la verdad. Muy bien. Ese es una pequeña información, una parte de un tema tan extenso como ese del que es la duda, ¿verdad? Simplemente lo hice con la intención de que mejoremos nuestra fe. Entonces, esperen mi próximo video. Recuerden, si se suscriben, van a traer más suscriptores. ¿Sí? Si comparten mis videos, van a llegar más suscriptores y por lo tanto va a expandirse más la palabra de Dios, que es el objetivo de mis videos. Si ustedes dan dedito arriba, también eso va a traer más personas a la Iglesia Católica seguramente, ¿sí? Tal vez más personas van a tener la ocasión de poder salvar sus almas, ¿verdad? Entonces, esperen mi próximo video. Recuerden, suscríbanse, compartan y dedito arriba. Todo es gratis y simplemente están colaborando, como lo repito, a evangelizar. Les deseo un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche, depende del lugar donde se encuentren, y que mi Dios los bendiga.